En 1933, la quema de libros nazi en Alemania se convirtió en uno de los actos de censura más emblemáticos de la historia moderna. Miles de libros fueron arrojados a las llamas bajo la creencia de que contenían ideologías subversivas que amenazaban al Reich. Sin embargo, más allá de la condena generalizada de esta práctica, pocos se han detenido a indagar qué libros fueron realmente destruidos y por qué se consideraron tan peligrosos. La quema de libros se ha convertido en un símbolo de la represión de las ideas. Pero, ¿qué hizo que estos libros fueran tan peligrosos como para justificar su destrucción física? Tras la guerra, Alemania también participó en la prohibición de libros durante el proceso de desnazificación, lo que plantea una importante reflexión sobre la censura en diferentes momentos históricos. Si bien las quemas de libros se asocian generalmente con obras judías, esta explicación es simplista. Es necesario profundizar en las razones de la censura nazi, explorar el tipo de contenido considerado subversivo y comprender cómo este acto de destrucción fue solo una pequeña parte de un control total sobre el pensamiento y la cultura. Este es un tema complejo que va más allá de las imágenes icónicas de libros quemados. Es hora de analizar el contexto histórico y descubrir la verdadera magnitud de lo que estaba en juego. La visión de Goebbels, la revolución cultural que transformó la Alemania nazi. El 15 de noviembre de 1933, el ministro de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, pronunció un discurso ante miles de jóvenes entusiastas. En ese momento el partido nazi llevaba casi un año en el poder y en ese breve periodo había transformado profundamente la naturaleza de la sociedad alemana. Goebbels afirmó: "La revolución que hemos llevado a cabo es total. Ha abarcado todos los ámbitos de la vida pública y los ha reestructurado fundamentalmente. Ha transformado y reconfigurado por completo la relación de las personas entre sí, con el Estado y con las cuestiones de la existencia". Afirmó que el 30 de enero, día en que Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania, la era del individualismo había llegado a su fin. Ahora era la era de la comunidad. Pero ¿cómo lograron transformar la sociedad a tal grado en tan poco tiempo? La revolución de la que hablaba Goebbels no era una revolución social o económica como la Revolución Francesa de 1789 o la Revolución Rusa de 1917. Tampoco era una revolución de conmoción permanente como la que Ernst Röhm y sus camisas pardas parecían haber imaginado antes de ser aplastados en 1934. Era una revolución cultural. Preveía la profundización y el fortalecimiento de la conquista del poder político por parte de los nazis mediante la conversión de todo el pueblo alemán a su forma de pensar. El 25 de marzo de 1933, Goebbels volvió a señalar que el porcentaje más alto de votos que el partido nazi había recibido en elecciones libres había sido del 37%. Aspiraba a conseguir el 100% del pueblo tras sus objetivos e ideología. Con este fin, Hitler creó el 13 de marzo de 1933 un nuevo Ministerio de Ilustración Popular y Propaganda y nombró al propio Goebbels, con un puesto en el gabinete. Goebbels definió la tarea del ministerio como la movilización espiritual del pueblo alemán en una recreación permanente del espíritu de entusiasmo popular que, según afirmaban los nazis, había galvanizado al pueblo alemán al estallar la guerra en 1914. La creencia de los nazis en el poder positivo de la propaganda también se debía en gran medida a la experiencia de la Primera Guerra Mundial, cuando, según creían, los británicos habían logrado difundir mitos dañinos sobre Alemania. El ministerio de Goebbels, integrado por jóvenes ideólogos nazis comprometidos, buscaba no solo presentar el régimen y sus políticas de forma positiva, sino generar la impresión de que todo el pueblo alemán respaldaba con entusiasmo todo lo que hacía. De todos los factores que hicieron del Tercer Reich una dictadura moderna, su incesante exigencia de legitimación popular fue uno de los más impactantes. El régimen se impuso casi desde el principio un estado de consulta plebiscitaria permanente con las masas. Se esforzó enormemente para garantizar que cada aspecto de esta consulta resultara en un respaldo rotundo y prácticamente unánime a sus acciones, sus políticas y, sobre todo, a su líder, incluso sabiendo, como seguramente sabía, que este respaldo distaba mucho de ser genuino.
la mera apariencia de un entusiasmo masivo constantemente renovado por el Tercer Reich y una adulación masiva e histérica a su líder sin duda influiría en la opinión pública alemana, por lo demás escéptica o neutral. También intimidaría a los opositores del régimen, obligándolos a guardar silencio e inacción, convenciéndolos de que su objetivo de obtener el apoyo de sus conciudadanos era irremediablemente irreal. Goebbels fue bastante franco sobre el hecho de que esta legitimación popular del Tercer Reich fue manipulada por el régimen. Correspondía al Ministerio de Propaganda coordinar y dirigir toda la presentación pública del régimen y sus políticas. Esto incluía ceremonias y rituales como los desfiles con antorchas para conmemorar el nombramiento de Hitler como canciller del Reich el 30 de enero de 1933, la inauguración oficial del Reichstag en Potsdam el 21 de marzo de 1933, el mitin anual del partido nazi en Nuremberg cada otoño, el Día Nacional del Trabajo el 1 de mayo y rituales simbólicos como la infame quema de libros. Se añadieron nuevos días festivos y festividades al calendario tradicional, incluyendo el cumpleaños de Hitler el 20 de abril y la conmemoración del golpe de Estado de 1923 el 9 de noviembre. En toda Alemania, se cambiaron los nombres de las calles para eliminar recordatorios repentinamente indeseados o inconvenientes del pasado democrático y para celebrar a Hitler, a otros líderes nazis o a héroes sacrificados del movimiento, como Horst Wessel, en cuyo honor se denominó el barrio obrero de Friedrichshain en Berlín. Una calle también fue renombrada en Hamburgo en honor a Otto Blocker, de 17 años, miembro de las Juventudes Hitlerianas, quien murió abatido durante un asalto comunista armado contra la sede local de una sección del partido nazi el 26 de febrero de 1933. Hubo muchos ejemplos similares. Joseph Goebbels, por la cultura nazi. Desde su nombramiento como ministro de propaganda, Goebbels inició una campaña destinada a movilizar el espíritu del pueblo alemán al servicio del Tercer Reich y sus ideas. Sin embargo, su campaña no fue del todo fluida. Una de las razones fue que distaba mucho de monopolizar el territorio que reclamaba como suyo. La intención original de Goebbels de incluir la educación bajo su égida se vio frustrada por Hitler, quien la había transferido a un ministerio independiente dirigido por Bernhard Rust. Por supuesto, esta fue una maniobra calculada por Adolf Hitler, a quien le disgustaba la idea de que alguien en su gabinete tuviera demasiada fama. Más grave aún, Goebbels tuvo que luchar por la supremacía en el ámbito cultural contra el autoproclamado ideólogo del partido, Alfred Rosenberg, quien consideraba su deber propagar la ideología nazi por toda la cultura alemana. A finales de la década de 1920, Rosenberg se había convertido en líder de la llamada Liga de Lucha por la Cultura Alemana, una de las muchas organizaciones especializadas establecidas dentro del partido en aquel momento. En 1933, la Liga actuó con rapidez para tomar bajo su control las instituciones teatrales alemanas coordinadas. Rosenberg también se afanaba por imponer la pureza ideológica en muchos otros aspectos de la cultura alemana, como la música y las artes visuales, las iglesias y la vida universitaria e intelectual. Todas estas eran áreas que Goebbels inicialmente había considerado que quedarían bajo el control del Ministerio de Propaganda. La Liga de Lucha por la Cultura Alemana era pequeña pero muy activa. Su membresía aumentó de 2.100 en enero de 1932 a 6.000 un año después, 10.000 en abril de 1933 y 38.000 en octubre del año siguiente. Muchos de los ataques contra músicos judíos y de izquierdas que tuvieron lugar en la primavera y principios del verano de 1933 fueron organizados o inspirados por la Liga de Lucha por la Cultura Alemana, a la que pertenecía un número considerable de críticos musicales y escritores de extrema derecha. Además, Rosenberg contaba con una poderosa arma de propaganda, el Racial Observer, un diario nazi del que era editor jefe. Para colmo de males para Goebbels, las opiniones de Rosenberg sobre el arte y la música coincidían mucho más con las de Hitler que las suyas. Sin embargo, Goebbels seguía siendo más importante que Rosenberg.
Si bien la oficina de Rosenberg era una institución puramente partidista, Goebbels contaba con la ventaja de combinar la fuerza de su partido como jefe de propaganda del Reich con el poder de un ministerio de Estado que, al mismo tiempo, era políticamente intachable gracias a su personal compuesto por miembros comprometidos del partido. Hitler desconfiaba de la capacidad política de Rosenberg. Cuando Hitler fue encarcelado tras el fallido golpe de Estado de 1923, Rosenberg fue nombrado jefe del partido y su labor no fue especialmente buena. Por esta razón, Hitler se negó a darle un puesto en el gobierno. Además, si bien compartía muchos de sus prejuicios, Hitler tenía una opinión casi tan negativa como la de Goebbels de las teorías pretenciosas y pseudofilosóficas de Rosenberg. Nunca lo admitió en su círculo íntimo de amigos y compañeros. Ya para el verano de 1933, la disrupción causada por la Liga de Lucha por la Cultura Alemana había empezado a resultar políticamente incómoda. El 22 de septiembre de 1933, Goebbels promulgó un decreto para establecer la Cámara de Cultura del Reich, presidida por él mismo. Esta contenía 7 subsecciones designadas, también conocidas como cámaras: literatura, teatro, música, radio, cine, bellas artes y prensa, correspondientes a las divisiones ya establecidas en su ministerio. Algunas de estas cámaras especializadas ya existían, como por ejemplo la Cámara Cinematográfica del Reich. De esta manera, Goebbels pudo recuperar el teatro alemán de manos de Rosenberg. Cualquiera que deseara trabajar en cualquiera de estas áreas debía ser miembro de la cámara correspondiente, lo que le otorgaba a Goebbels la facultad de excluir a cualquiera cuyas opiniones fueran inaceptables para el régimen. Además, marginó a Rosenberg del ámbito cultural. Goebbels también utilizó la Cámara de Cultura del Reich para establecer mejores derechos de pensión y deshacerse de los inexpertos y no cualificados, aunque esta última política se suavizó a partir de 1935. Al mismo tiempo, se encargó de presentar la Cámara de Cultura del Reich y sus subcámaras especializadas como una forma de autoadministración cultural. El Ministerio de Propaganda las gestionaría con discreción, mientras que el verdadero poder supuestamente residía en los artistas, músicos y escritores de mayor trayectoria que las presidían y dirigían a diario. De esta manera, el ministro de Propaganda se ganó el apoyo de la abrumadora mayoría de los alemanes que dependían de la cultura de una forma u otra para su sustento. Las cifras eran impresionantes. En 1937, la Cámara de Artes Visuales del Reich contaba con 35.000 miembros, 95.600 en la Cámara de Música del Reich y 41.100 en la Cámara de Teatro del Reich en la misma fecha. La Cámara de Cultura del Reich se inauguró en una gran ceremonia presidida por el propio Hitler en la Filarmónica de Berlín el 15 de noviembre de 1933, con música de la prestigiosa orquesta residente de la sala, dirigida primero por Wilhelm Furtwängler y luego por Richard Strauss, seguida de un discurso de Goebbels y un coro de una ópera de Wagner. Rosenberg recibió el título grandilocuente, pero esencialmente vacío, de representante del líder para la formación y educación filosófica e intelectual general del Partido Nacional Socialista en enero de 1934. Su Liga de Lucha por la Cultura Alemana, rebautizada en términos más neutrales como Comunidad Cultural Nacional Socialista en 1934, sobrevivió sin un papel real hasta que finalmente se disolvió en 1937. Rosenberg continuó causando problemas a Goebbels de vez en cuando, pero al final no fue lo suficientemente eficaz como para perturbar seriamente el dominio del ministro de Propaganda en la escena cultural, especialmente desde que Goebbels abandonó su tolerancia hacia el modernismo cultural solo porque Hitler lo odiaba. Rosenberg no fue la única figura de alto rango con la que Goebbels tuvo que lidiar. Hitler, quien en un tiempo se había ganado la vida pintando postales, tenía un intenso interés personal por las artes visuales. Era un entusiasta de la música de Richard Wagner, desarrolló una obsesión por la arquitectura y pasaba gran parte de su tiempo viendo películas en su cine privado. También estaba Hermann Göring, cuyo cargo como ministro-presidente prusiano le otorgaba el control de muchas instituciones culturales importantes dirigidas y financiadas por el Estado prusiano, aunque no intentó influir en la política cultural en un sentido más amplio. El ministro de Educación, Bernhard Rust,
también estuvo muy involucrado en las políticas culturales, especialmente en las que afectaban a los jóvenes. Estableció un panel de músicos de alto rango que incluía al director de orquesta Wilhelm Furtwängler, al pianista Wilhelm Backhaus y otros para controlar y, de hecho, censurar los programas de todos los conciertos y otros eventos musicales en Berlín. Supervisó instituciones como conservatorios de música y academias de arte. Su principal preocupación era evitar que el Ministerio de Propaganda invadiera su esfera de influencia, un peligro siempre presente, dada la pretensión original del Ministerio de incluir la educación en sus competencias. La Voral nazi, liderado por Robert Ley, absorbió a un gran número de artistas, músicos y sus organizaciones durante su toma de control de los sindicatos en mayo de 1933. Las disputas de demarcación entre estas diversas organizaciones y sus líderes se tornaron tan violentas que el Ministerio de Educación intentó prohibir el debate público sobre temas artísticos el 15 de julio de 1933, aunque sin éxito. A pesar de sus diferencias y por mucho que difirieran en detalles, todas las organizaciones culturales nazis y sus líderes coincidieron en que los judíos y los opositores políticos al régimen nazi debían ser apartados de la vida cultural lo antes posible y en que debían destruir el llamado bolchevismo cultural, aunque discreparon frecuentemente sobre qué individuos y obras en particular merecían tal nombre. Durante 1933 y los años siguientes, unos 2000 artistas, escritores, músicos, actores y directores de cine, periodistas, arquitectos y otras personas activas en el ámbito cultural abandonaron Alemania. Algunos de ellos por su desacuerdo con el nazismo, muchos por ser judíos y por lo tanto privados del trabajo que les proporcionaba sustento. Expulsar a los judíos de la Cámara de Cultura del Reich llevó tiempo, en parte debido a las objeciones del Ministerio de Economía, que consideraba que sería económicamente perjudicial. Sin embargo, a mediados de 1935 se llevó a cabo. Purgada de disidentes e inconformistas y de aquellos a quienes el régimen consideraba racialmente indeseables, la cultura alemana y los medios de comunicación alemanes se enfrentaban ahora a un futuro de creciente reglamentación y control. Las numerosas disputas entre los principales contendientes nazis por la supremacía en estas áreas hicieron poco o nada para obstaculizar su llegada. Una vez derrotados sus enemigos en el partido nazi, Goebbels aún tenía que purgar la cultura alemana de cualquier influencia que pudiera perjudicar los ideales nazis. Así que centró su interés en los libros. En su opinión, no bastaba con impedir que judíos y comunistas publicaran nuevos libros, también había que purgar todos los antiguos. Las quemas de libros nazis de 1933. Una de las principales cosas de las que Goebbels estaba convencido era de la importancia de controlar la prensa. Esto significaba que todos los periódicos y revistas debían seguir la misma línea. Para ayudar a dirigir su contenido desde el centro, el Ministerio de Propaganda asumió el control de las dos principales agencias de prensa, la Unión Telegráfica y la Oficina Telegráfica Rival, en diciembre de 1933 y las fusionó en la Oficina Alemana de Noticias. Esta proporcionaba no solo gran parte del contenido informativo nacional e internacional para todos los periódicos, sino también comentarios e instrucciones sobre cómo debían interpretarse las noticias. Los editores tenían prohibido obtener sus noticias de cualquier otra fuente que no fuera de sus propios corresponsales. Las instrucciones de Goebbels a los editores, emitidas en conferencias de prensa regulares y transmitidas por cable a las oficinas de prensa regionales para beneficio de la prensa local, incluían frecuentes prohibiciones, así como órdenes sobre qué imprimir. Por supuesto, no fue tarea fácil. El régimen tomó medidas para abordar este problema confiscando todas las importaciones de prensa extranjera, pero no solo eso. La Cámara de Prensa del Reich controlaba la Asociación de Libreros de Estaciones de Ferrocarril Alemanas del Reich, y esta organización afirmaba que difundir las ideas alemanas era el principal deber de los libreros de las estaciones. Los arrendatarios de las librerías de las estaciones debían desistir de todo lo que pudiera promover la distribución de periódicos extranjeros, y lo que se aplicaba a los kioscos de las estaciones también se aplicaba a los kioscos de prensa tradicionales. El régimen contaba con diversas formas de controlar la producción literaria de sus ciudadanos.
La afiliación a la Cámara de Literatura del Reich era obligatoria no solo para escritores, poetas, guionistas, dramaturgos, críticos y traductores, sino también para editoriales, libreros de primera y segunda mano, bibliotecas de préstamo y todo lo relacionado con el comercio del libro, incluidas las publicaciones científicas, académicas y técnicas. Los judíos estaban excluidos, al igual que cualquier disidente o persona con un pasado políticamente sospechoso. La censura se basaba en un decreto emitido casi inmediatamente después del nombramiento de Hitler como canciller del Reich, el 4 de febrero de 1933, que permitía a la policía la incautación de cualquier libro que pusiera en peligro la seguridad y el orden públicos. Con esta arma, los censores apenas necesitaban los poderes adicionales otorgados por el decreto del incendio del Reichstag del 28 de febrero de 1933. Además, el Código Penal contenía desde hacía tiempo disposiciones para la incautación y supresión de libros presuntamente peligrosos, y existía una larga y legítima tradición de confiscar y prohibir la literatura sucia y de mala calidad. Pronto, las bibliotecas y librerías fueron objeto de redadas, a menudo en rápida sucesión por agentes de la policía criminal, la Gestapo, el Ministerio del Interior, los tribunales, las autoridades locales y la Autoridad Suprema de Censura para la Literatura Sucia y de Mala Calidad, con sede en Leipzig. Las juventudes hitlerianas, los camisas pardas y la organización estudiantil nazi se mantuvieron igualmente vigilantes, erradicando libros de judíos, pacifistas, marxistas y otros autores proscritos. La Liga de Lucha por la Cultura Alemana de Rosenberg también contribuyó, al igual que la Comisión Oficial de Censura del partido, encargada de vetar las publicaciones producidas por el propio partido. Para diciembre de 1933, más de 1000 títulos habían sido prohibidos por estas diversas instituciones. Pero esto no fue suficiente. El propio Goebbels emprendió una campaña para instar a los alemanes, especialmente a los estudiantes universitarios, a buscar literatura judía y sucia donde pudieran encontrarla y quemarla. La quema de libros más notoria de la historia ocurrió la noche del 10 de mayo de 1933. En su esfuerzo por purgar la comunidad literaria, Goebbels contó con un fuerte aliado en la Asociación Nacional Socialista de Estudiantes Alemanes. Los estudiantes universitarios alemanes se encontraban a la vanguardia del movimiento nazi temprano y, a finales de la década de 1920, muchos se unieron a diversas formaciones nazis. El ultranacionalismo y el antisemitismo de las organizaciones estudiantiles laicas de clase media habían sido intensos y notorios durante décadas. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos estudiantes se opusieron a la República de Weimar y encontraron en el nacionalsocialismo un vehículo adecuado para su descontento y hostilidad política. El 6 de abril de 1933, la Oficina Central de Prensa y Propaganda de la Asociación de Estudiantes Alemanes Nazis proclamó una acción contra el espíritu anti-alemán a nivel nacional, que culminaría en una purga literaria o limpieza por fuego. Las delegaciones locales debían suministrar a la prensa comunicados y artículos encargados, ofrecer listas negras de autores antialemanes, patrocinar a figuras nazis reconocidas para que hablaran en reuniones públicas y negociar espacios de radio. El 8 de abril, la Asociación de Estudiantes también redactó sus 12 tesis, una evocación deliberada de las 95 tesis de Martín Lutero. Su propósito era una declaración que describía los fundamentos de una lengua y una cultura nacionales puras. Se difundieron pancartas que atacaban el intelectualismo judío, afirmaban la necesidad de purificar la lengua y la literatura alemanas y exigían que las universidades fueran centros del nacionalismo alemán. Los estudiantes describieron la acción como una respuesta a una supuesta campaña mundial de desprestigio judío contra Alemania y una reafirmación de los valores tradicionales alemanes. En un acto simbólico de siniestra trascendencia, el 10 de mayo de 1933, estudiantes universitarios quemaron más de 25.000 volúmenes de libros no alemanes, actuando como agentes de la censura estatal y el control cultural. La noche del 10 de mayo, en la mayoría de las ciudades universitarias, estudiantes de derecha marcharon en desfiles con antorchas contra el espíritu antialemán. Los rituales, prescritos, exigían que altos funcionarios nazis, profesores, rectores y líderes estudiantiles universitarios se dirigieran a los participantes y espectadores.
En los lugares de reunión, los estudiantes arrojaron los libros saqueados a la hoguera con gran ceremonia, hubo bandas tocando y cada estudiante que arrojó un libro al fuego hizo el llamado juramento del fuego. En Berlín, hasta 40.000 personas se congregaron en la Plaza de la Ópera para escuchar un discurso de Joseph Goebbels. Condenó la decadencia y la corrupción moral y en su lugar prescribió decencia y moralidad para la familia y el Estado. ¿Qué libros y autores fueron quemados? Entre los autores cuyos libros los líderes estudiantiles quemaron esa noche se encontraban socialistas bien conocidos como Bertolt Brecht y August Bebel. Los principales autores del comunismo, empezando por su fundador Karl Marx, también fueron quemados. Otros eran escritores burgueses críticos como el dramaturgo austriaco Arthur Schnitzler y las llamadas influencias extranjeras corruptoras como el autor estadounidense Ernest Hemingway. Los incendios también consumieron varios escritos del autor alemán ganador del Premio Nobel de 1929, Thomas Mann, cuyo apoyo a la República de Weimar y crítica al fascismo despertaron la ira nazi. También se quemaron obras del autor internacional de bestsellers Erich Maria Remarque. Su novela más conocida, Sin novedad en el frente, fue entendida como un retrato no muy halagador de los soldados de la Gran Guerra. La historia sigue a Paul Bäumer y a sus compañeros de colegio, quienes, inicialmente llenos de fervor patriótico y con ideas románticas sobre la guerra, se alistan con entusiasmo en el ejército alemán. Pronto se enfrentan a la brutal y deshumanizante realidad de la guerra de trincheras que destroza su idealismo y los deja profundamente desilusionados. La narrativa describe vívidamente el sombrío coste físico y psicológico del combate. Muestra la constante amenaza del fuego de artillería, los ataques con gas venenoso, las ametralladoras y la violencia implacable e insensata del frente. Los soldados viven en condiciones precarias, rodeados de muerte y desesperación. Por ello, los ideólogos nazis pensaron que podría socavar el fervor bélico de los jóvenes soldados, y los planes de Hitler incluían decididamente la guerra en un futuro próximo. También se quemaron obras de los primeros críticos literarios alemanes del régimen nazi, como las de Erich Kästner, Heinrich Mann y Ernst Glesser. Otros escritores incluidos en las listas negras fueron los estadounidenses Jack London, Theodor Dreiser y Helen Keller, cuya convicción en la justicia social la animó a defender a las personas con discapacidad, el pacifismo, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores industriales y el derecho al voto de las mujeres. Estos eran, naturalmente, valores incompatibles con la ideología nazi. Entre los autores judíos cuyas obras fueron quemadas se encontraban algunos de los escritores contemporáneos más famosos de la época, como Franz Werfel, Max Brod y Stefan Zweig. También se quemaron los escritos del querido poeta judío alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, quien escribió en su obra de 1820 Almansor una advertencia que se hizo famosa porque se hizo realidad. Donde queman libros, al final también quemarán personas. No todas las quemas de libros tuvieron lugar el 10 de mayo, como había planeado la Asociación de Estudiantes Alemanes. En algunas ciudades universitarias llovió ese día, lo que obligó a la asociación a posponer las hogueras públicas unos días. Otras asociaciones estudiantiles locales prefirieron celebrar las concentraciones el 21 de junio, el solsticio de verano, fecha tradicional para las hogueras en Alemania. No obstante, en 34 ciudades universitarias de Alemania, la acción del 10 de mayo contra el espíritu antialemán fue un éxito para los nazis y recibió una amplia cobertura periodística. En algunas ciudades, especialmente Berlín, las emisiones de radio transmitieron en directo los discursos, canciones y cánticos ceremoniales a innumerables oyentes alemanes. La promoción de la cultura aria y la supresión de otras formas de producción artística fue otro esfuerzo nazi por purificar Alemania. Las quemas de libros nazis de 1933 fueron retratadas en los medios de comunicación de la época como una acción espontánea de la juventud organizada en las universidades, pero en realidad estaban lejos de serlo. Las quemas de libros tenían un fuerte componente ritual y simbólico, aunque no explícitamente místico en un sentido sobrenatural. Eran espectáculos públicos cuidadosamente orquestados, diseñados para transmitir mensajes contundentes y evocar respuestas emocionales específicas. No eran actos de destrucción aleatorios.
Eran eventos planificados en plazas públicas, como por ejemplo la Plaza de la Ópera de Berlín, que siempre involucraban grandes multitudes, desfiles de antorchas y a menudo bandas tocando. Este elemento público y teatral les otorgaba el carácter de una ceremonia. Uno de los recordatorios más contundentes de la naturaleza organizada y propagandística de las quemas de libros de 1933 es el discurso pronunciado por Hans Naumann, profesor de literatura de la Universidad de Berlín, la misma noche de los hechos. Comenzó enfatizando la urgencia de actuar, pues era imperativo actuar con rapidez contra el espíritu antialemán y, en este sentido, dijo, era preferible que se entregaran a las llamas demasiados libros a muy pocos. A continuación, exaltó la juventud de los estudiantes que se reunieron allí para quemar los libros, pues eran los ejemplos perfectos de los niños que Alemania necesitaba para volver a ser una nación gloriosa. Concluyó afirmando que dicho activismo es necesario para santificar de nuevo los piadosos lazos de familia, patria y sangre. En todo momento, destacó tanto el carácter heroico de su activismo como las importantes tradiciones que defendían al quemar los libros. Naumann recordó las palabras de Hitler, quien calificó al Tercer Reich como la mayor revolución racial de la historia mundial, recordando siempre que era más que nada una revolución cultural, una llamada revolución del espíritu. El antiintelectualismo nazi disfrazado de lucha cultural. A pesar de la gran publicidad de las quemas de libros de mayo de 1933, los nazis no controlaron completamente las universidades. Si bien concentraron un gran esfuerzo en adaptar el sistema escolar a sus propios fines, después de 1933, no lograron imponer sus puntos de vista en las universidades alemanas. Solo en 1934, con la fundación del Ministerio de Educación del Reich, el régimen comenzó a controlar realmente la educación superior desde el centro. Incluso entonces, el control era débil. El ministro de Educación, Bernhard Rust, no solo era débil e indeciso, sino que también mostraba un profundo desinterés por las universidades. Los demás líderes nazis tampoco estaban particularmente preocupados por la educación superior. El propio Hitler solo se dirigió a un público estudiantil universitario una vez durante su mandato, en el 10º aniversario de la fundación de la Liga de Estudiantes Nazis en enero de 1936. Los líderes regionales intentaron interferir en los asuntos universitarios, también sin éxito. Los camisas pardas intentaron alistar a los estudiantes, mientras que la Liga de Estudiantes Nazis lideró la nazificación de la vida universitaria. El ministerio consideró que la función principal de la Liga de Estudiantes debía ser promover el adoctrinamiento político de los estudiantes de grado y posgrado, pero la gestión de la universidad recaía en el rector, quien era el líder de la institución. El deber del resto del personal y los estudiantes era seguirlo y obedecer sus órdenes. En la práctica, sin embargo, la debilidad del Ministerio de Educación impidió que este principio se aplicara con coherencia. Al igual que las juventudes hitlerianas en las escuelas, la Liga de Estudiantes Nazis y sus miembros no dudaron en denunciar públicamente a los profesores que, según creían, no seguían la línea nazi. Sin embargo, al final, la influencia de la Liga de Estudiantes Nazis fue limitada. En 1933, en la época de la quema de libros, el número de estudiantes varones en las universidades alemanas que eran miembros era de hecho poco menos de 5.000, o menos del 5% del estudiantado universitario alemán en su conjunto. Posteriormente, esta cifra creció rápidamente, impulsada por la mezcla de terror y oportunismo característica del proceso de coordinación social e institucional de 1933. El estudiantado alemán era mayoritariamente nacionalista, por lo que se inclinaba a acoger al régimen nazi, pero esto no significaba que todos se afiliaran a la Liga de Estudiantes Nazis. Muchos estudiantes se unieron a las tropas de asalto en la primavera de 1933 y, siguiendo las instrucciones de Hitler en septiembre de 1933 de que la tarea de politizar el cuerpo estudiantil debía ser realizada por las SA, las camisas pardas establecieron sus propios centros en las universidades y presionaron a los estudiantes para que se unieran. Para finales de año, más de la mitad de los estudiantes de la Universidad de Heidelberg, por ejemplo, se habían inscrito como tropas de asalto. A principios de 1934,
El Ministerio del Interior hizo obligatorio el entrenamiento militar organizado por las camisas pardas para los estudiantes varones. Pronto pasaron largas horas entrenando con las SA. Esto tuvo un grave efecto en sus estudios. Las autoridades universitarias comenzaron a notar una caída drástica en los estándares académicos a medida que los estudiantes pasaban días o incluso semanas fuera de sus estudios, o se presentaban a las conferencias en un estado de agotamiento después de entrenar toda la noche. En las SA, los estudiantes universitarios recibieron propaganda antiintelectual y algunos de ellos perdieron el interés en seguir una carrera académica cuando pensaron que el intelectualismo era una enfermedad comunista. Algunos líderes de las camisas pardas incluso les dijeron a sus estudiantes que su primer deber era con las tropas de asalto, no con la universidad. Sus estudios académicos eran solo pasatiempos que debían realizar en su tiempo libre. Tales afirmaciones encontraron una creciente resistencia entre la mayoría de los estudiantes, quienes estaban realmente interesados en sus estudios. La decapitación de la dirección de las SA en la llamada Noche de los Cuchillos Largos a finales de junio de 1934 puso fin a la mayor parte de la influencia de las SA en las universidades. Una influencia que nunca debió haber existido, ya que el activismo de las camisas pardas era mucho más atractivo para los jóvenes acostumbrados a estar en las calles y no para los estudiantes universitarios a quienes les gustaba leer y aprender. A finales de octubre, las SA fueron expulsadas de las universidades y el entrenamiento con las camisas pardas fue reemplazado por una educación deportiva menos exigente. En ese momento, la membresía en la Liga de Estudiantes Nazis comenzó a aumentar drásticamente, alcanzando el 51% de los estudiantes universitarios varones en 1939 y el 71% de las mujeres. Para entonces, la Liga había logrado superar la tenaz resistencia de las fraternidades estudiantiles tradicionales, que en 1933 agrupaban a más de la mitad del estudiantado masculino. Al igual que otras instituciones conservadoras, las fraternidades se habían opuesto vehementemente a la República de Weimar y habían apoyado la toma del poder por los nazis. La mayoría de sus miembros probablemente se habían afiliado al partido para el verano de 1933. Sin embargo, el tono aristocrático y la independencia tradicional de las fraternidades seguían sin ser del agrado de los líderes nazis. En mayo de 1936, Hitler y Hess condenaron abiertamente las fraternidades y prohibieron a los miembros del partido pertenecer a ellas. En resumen, puede decirse que, si bien la mayoría de los estudiantes universitarios coincidían en principio con el nacionalismo y el racismo del partido nazi, no estaban del todo predispuestos a participar en sus actividades antiintelectuales, salvo unos pocos miles, la mayoría de los cuales participaron en la quema de libros de 1933. Consecuencias de la quema de libros y la persecución de los escritores. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los escritores de fama internacional del país estaban en el exilio, incluyendo a Thomas y Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Bertolt Brecht, Arnold Zweig, Erich Maria Remarque y muchos otros. En el exilio, organizaron rápidamente proyectos editoriales, refundaron revistas prohibidas, organizaron giras de conferencias y lecturas e intentaron advertir al resto del mundo sobre la amenaza del nazismo. Muchos de los relatos de ficción, ahora clásicos, sobre el ascenso nazi al poder y los primeros años del Tercer Reich, surgieron de este entorno de exilio a mediados y finales de la década de 1930. Huelga decir que ninguno de ellos tuvo difusión dentro de Alemania. Cualquier escritor que hubiera estado asociado con el movimiento antifascista en la República de Weimar y hubiera permanecido en Alemania se encontraba bajo vigilancia constante o ya en prisión. Probablemente el más destacado de ellos fue el periodista y ensayista pacifista Karl von Ossietzky, editor del famoso periódico de izquierdas The World Stage, quien había ridiculizado a Hitler en varias ocasiones antes del 30 de enero de 1933. Estas caricaturas lo llevaron a ser encarcelado en campos de concentración desde el comienzo del Tercer Reich y a ser brutalmente maltratado por los guardias.
Al mismo tiempo, Ossietzky se convirtió en el foco de una campaña internacional para la concesión del Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, por su labor en la exposición del rearme clandestino alemán a finales de la década de 1920. La campaña logró llamar la atención sobre el frágil estado de salud de Ossietzky y persuadir a la Cruz Roja Internacional para que presionara al régimen para su liberación. La continua publicidad negativa en la prensa extranjera sobre las palizas e insultos que Ossietzky tuvo que soportar logró el efecto deseado, y el periodista fue trasladado a un hospital de Berlín en mayo de 1936 para, según declaró el Ministerio de Propaganda, evitar que los medios extranjeros acusaran al gobierno alemán de causar su muerte en prisión. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno alemán por detenerlo, Ossietzky recibió el Premio Nobel de la Paz en noviembre de 1936. Pero al escritor se le impidió ir a Oslo a aceptarlo, y su representante en la ceremonia malversó el dinero del premio. Ossietzky nunca recibió un centavo. Poco después, Hitler prohibió a los ciudadanos alemanes recibir premios Nobel y fundó en su lugar el Premio Nacional Alemán de Arte y Ciencia. La salud de Ossietzky nunca se recuperó de su maltrato en los campos y murió, después de 2 años en el hospital, el 4 de mayo de 1938. Solo su viuda y su médico pudieron asistir a la cremación y el régimen se encargó de que sus cenizas fueran enterradas en una tumba sin nombre. Ossietzky se había convertido en un símbolo de la oposición sin llegar a publicar una palabra desde el final de la República de Weimar. La crítica abierta al régimen mientras permanecía en Alemania rápidamente se volvió imposible. La oposición literaria más activa provino de escritores comunistas exiliados como Bertolt Brecht, Jan Petersen o Willy Bredel, cuyo trabajo fue introducido de contrabando en Alemania desde el exterior en panfletos y publicaciones periódicas clandestinas. Dichas actividades cesaron una vez que la Gestapo aplastó la resistencia comunista clandestina a partir de 1935. Los escritores menos activos políticamente que permanecieron en Alemania se enfrentaron a opciones desastrosas. Podían dejar de escribir por completo o escribir sobre temas vagos que no pudieran interpretarse como una crítica al régimen. Ernst Junger, uno de los escritores de derecha más destacados de Alemania, fue un caso completamente diferente. Siendo ya un escritor superventas por su descripción gráfica y heroica de la experiencia del soldado en la Primera Guerra Mundial, había sido cercano a los nazis durante la década de 1920, pero se sentía incómodo bajo el Tercer Reich. En su novela corta, En los acantilados de mármol, Junger describió un mundo vago y simbólico, a veces ubicado en el pasado, a veces en el presente, centrado en un tirano que llegó al poder socavando una democracia en decadencia y ahora gobierna por la fuerza y el terror. Junger siempre negó, incluso después de 1945, cualquier intención política al escribir la novela, y el vago entorno preindustrial de su historia ciertamente guardaba pocas semejanzas con la Alemania nazi. El libro, publicado en 1939, vendió 12.000 ejemplares en un año y fue reimpreso con frecuencia. Y sin embargo, muchos lectores lo entendieron como un poderoso ataque al régimen nazi, un claro acto de resistencia literaria. En las circunstancias del Tercer Reich, el contexto podía condicionar la recepción de un libro mucho más que las intenciones de su autor. Junger estuvo protegido de interferencias, quizás porque era un héroe de guerra, muy admirado por Hitler y Goebbels. Otros nunca necesitaron protección. En total, solo en 1934, 40 organismos de censura prohibieron 4.100 obras impresas diferentes. Durante los 2 primeros años del Tercer Reich, la literatura de autores judíos desapareció de las librerías públicas, y poetas judíos como Heinrich Heine fueron condenados como imitaciones superficiales de la auténtica escritura alemana. Las obras de clásicos no judíos como Goethe y Schiller fueron reinterpretadas de forma acorde con la ideología del régimen. Los intentos de Goebbels por controlar la lectura y la escritura del pueblo alemán tuvieron un resultado catastrófico para la calidad y la libertad de la literatura alemana del momento. En 1933 no solo se quemaron libros, sino la identidad de una nación. La noche de los cristales rotos, el discurso de Goebbels que desató el horror. No fue un episodio aislado, ni un simple anuncio de lo que estaba por venir. Para que ocurriera,
Intervinieron todos los actores que facilitaron el Holocausto: la decisión de los líderes, las SS, el odio, la ambición, la ayuda activa de muchos, la indiferencia de otros. Las estadísticas hablan de al menos 91 muertos, 30.000 judíos deportados a campos de concentración, 7.500 negocios destruidos y 1.500 sinagogas incendiadas. Esa noche no marcó el comienzo de la barbarie, que había comenzado al menos 5 años antes. Persecuciones, segregación y maltrato constante a los judíos. Sin embargo, el 9 de noviembre se produjo una ruptura evidente, se traspasó una frontera y se alcanzó un nuevo nivel de abyección. Lo que ocurrió esa noche no es un episodio aislado, ni un simple anuncio de lo que estaba por venir. Para que la noche de los cristales rotos sucediera, estuvieron involucrados todos los actores que facilitaron el Holocausto. La decisión de los líderes, las SS, el odio, la ambición, la ayuda activa de muchos, la indiferencia de otros. Persecución, daño y muerte. Las estadísticas hablan de al menos 91 muertos, 30.000 judíos deportados a campos de concentración, 7.500 negocios destruidos, 1.500 sinagogas incendiadas, casi todas en Alemania. La noche del 9 de noviembre de 1938 no fue una noche como cualquier otra. Para muchos, muchísimos, fue la peor noche de sus vidas. Pasaría a la historia como la noche de los cristales rotos, Kristallnacht. Las turbas lo destruyeron todo a su paso. En la mañana del 10 de noviembre, las calles de muchos barrios alemanes estaban desoladas. Los pocos que se atrevieron a caminar por ellas, soportando el intenso frío, producían un sonido inusual que rompía el silencio desesperado. Cada paso creaba un leve crujido. En el suelo, una alfombra casi perfecta de pequeños fragmentos de vidrio roto. En el centro, un abrigo olvidado, una gorra que se había caído durante una huida desesperada. Por todas partes, rastros de sangre oscura y espesa que manchaban el suelo y algunas paredes y coloreaban los cristales rotos. Un niño abandonado con la vista perdida, un anciano llorando, alguien recogiendo un objeto del suelo y corriendo. Y casi nadie más. El 8 de noviembre de 1938 ocurrió en París un acontecimiento que el régimen nazi utilizó como excusa perfecta para continuar la cacería iniciada años antes y que concluiría y se perfeccionaría con la solución final. Un joven de 17 años entró en la embajada alemana en París, pidió hablar con un miembro del personal y, al ser conducido ante él con pulso firme, sacó un arma de entre sus ropas y disparó 3 veces. Ernst von Rath, el tercer secretario de la embajada, cayó al suelo. La agonía fue breve. Herschel Greenspan, el asesino de 17 años, permaneció inmóvil en la oficina, esperando sin oponer resistencia ante el inminente arresto. Con calma, explicó que quería vengar la desgracia de 17.000 judíos polacos que habían sido deportados de Alemania a Polonia ese mes, pero a quienes se les impidió cruzar la frontera. Casi toda su familia estaba allí. Se había salvado porque estaba en París con unos tíos. Pero sus padres, hermanos, abuelos y otros tíos habían sido deportados y perdieron todas sus propiedades. Casi todos también perdieron la vida al año siguiente. Los 17.000 estuvieron hacinados en la frontera durante mucho tiempo, en una especie de limbo, una antesala infernal llena de escasez y hambre. Alemania los ignoró, los rechazó. Muchos murieron allí, el resto fue llevado a campos de concentración. Al día siguiente de este asesinato, el gobierno alemán publicó una serie de medidas punitivas. Así las llamaron, no eran más que una feroz represalia contra los judíos. Se prohibió la circulación de cualquier publicación de la comunidad judía. Se censuraron periódicos, revistas e incluso boletines vecinales. También se aplicaron sanciones económicas. Sin embargo, lo más grave de esa tarde fue el discurso de Joseph Goebbels ante una multitud en un evento que celebraba uno de los muchos aniversarios instituidos por los nazis. El nivel de antisemitismo y violencia del discurso fue brutal, incluso para los estándares nazis. Fue el pistoletazo de salida, la bandera para empezar, el anuncio contundente. El discurso, la exhortación criminal, demostró, aunque dijera lo contrario, que el crimen de París solo les había dado la excusa que esperaban. Iban a usar cualquier cosa para desatar la furia antisemita, su poder y su irracional capacidad de destrucción sobre sus víctimas. Ese discurso fue el empujón que algunos necesitaban.
El 9 de noviembre, al caer la noche, después de que las familias terminaran de cenar, mientras varias ya estaban en la cama porque tendrían que trabajar e ir a la escuela al día siguiente, comenzaron a oírse fuertes ruidos en las calles. La turba se había puesto en marcha. Al principio solo hubo confusión. Todo sucedió de forma imprecisa. Algunos golpes, gritos, cristales rotos, gritos de dolor, el galope furioso de la multitud. El murmullo aullante de la multitud se hizo más fuerte. Todo era destrucción y violencia. Los escaparates y escaparates de negocios judíos, muchos de los cuales habían sido previamente marcados, fueron destrozados con palos y piedras. La mercancía y el mobiliario de esos comercios fueron destruidos. El saqueo fue despiadado y voraz. Una ola humana feroz y malévola atravesó las calles, ciega, buscando desesperadamente víctimas. Quienes buscaron refugio en sus casas tampoco estaban seguros. Siempre hay alguien que señala o delata a quienes se esconden, a quienes intentan escapar de la turba. El horror se contagia. Las casas también fueron destruidas. Quienes intentaron defender sus pertenencias o la integridad de su familia fueron linchados. Golpes, patadas, saltos sobre sus cuerpos sin vida. El blanco más fácil eran las sinagogas. Nadie necesitaba saber dónde estaban ni qué tipo de edificio eran. Casi ninguna quedó intacta en toda Alemania. Ardieron bajo el fuego. Algunos alemanes no judíos tampoco se salvaron, pues el ataque los sorprendió inesperadamente en la calle. Los atacaron por su aspecto judío. Ante la duda era mejor no dejar escapar a la presa, razonó la turba. Una vez expulsados de sus negocios o casas, los judíos eran conducidos a camiones desde donde eran deportados a diversos campos de concentración. Linchamientos masivos, estos ataques grupales con destrucción de propiedad dirigidos a un grupo étnico o religioso, a menudo sufridos por judíos, fueron conocidos como pogroms. A la mañana siguiente, el gobierno alemán intentó distanciarse de los atentados. Sin condenarlos, intentó promover la versión de que todo había sido resultado de la indignación espontánea provocada por el asesinato del día anterior en París. Lo cierto es que estos pogromos fueron perfectamente orquestados y premeditados por las SA, la milicia del Partido Nacionalista Alemán. Sin embargo, la participación de los ciudadanos alemanes, que se unieron con entusiasmo al ataque, fue espontánea y masiva. Alemania tenía una larga historia de antisemitismo, pero hasta principios de la década de 1920, los judíos estaban integrados en la sociedad. Prosperaron en sus profesiones y negocios. Muchos habían luchado en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, el rechazo se volvió más abierto y desenfrenado. Hubo varios pogromos durante esa década y con el ascenso de los nazis al poder, todo empeoró drásticamente. Boicots a negocios judíos, leyes raciales, políticas antisemitas, actos de segregación explícita, persecuciones. La noche de los cristales rotos no dio inicio a las persecuciones. El clima ya estaba establecido. Por eso tantos civiles alemanes, nazis, participaron activamente en aquella fatídica noche. Aunque muchos de los 30.000 fueron liberados en los meses siguientes, la suerte estaba echada y las barreras seguirían moviéndose, llegando a cruzar límites inimaginables, hasta que la inhumanidad se convirtió en la norma. La reacción internacional a lo ocurrido en la noche de los cristales rotos no fue tan contundente como cabría esperar. Aún existía la esperanza de evitar enfrentamientos. El miedo y la cautela prevalecieron. El Times de Londres advirtió sobre lo que podría suceder en su edición matutina de ese día. Más de 400.000 judíos aguardan con temor la llegada de la noche, a la espera de otro ataque contra su raza. Esto indica que este no era el primer ataque y que ya se habían producido preparativos, de los cuales incluso la prensa extranjera había sido advertida. Esta mínima respuesta en el extranjero envalentonó a los nazis y aseguró su impunidad por los actos de barbarie. Al día siguiente, algunos medios de comunicación se refirieron a la orgía de violencia de las juventudes hitlerianas, o la describieron como la página más oscura del Tercer Reich. A ese libro, el de la barbarie nazi, aún le quedaban muchas páginas por escribir. En cambio, en Italia, La Stampa, siguiendo las ideas fascistas de Benito Mussolini, habló de reacciones espontáneas, legítimas e incontrolables del pueblo alemán en respuesta al ataque judío. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Al día siguiente, una multitud de civiles alemanes, se estima que más de 100.000,
se reunió en Nuremberg para celebrar la destrucción. El gobierno alemán impuso una multa cuantiosa a los ciudadanos judíos y a sus organizaciones para compensar los daños. Los niños judíos fueron expulsados de las escuelas públicas y se promulgaron leyes y decretos que restringieron aún más sus libertades laborales y civiles. Ya no había cabida para los judíos en la sociedad alemana. Esa noche de violencia desenfrenada también permitió que las acciones contra los judíos se volvieran más agresivas y descaradas. Mientras un grupo de líderes nazis buscaba que los actos discriminatorios y violentos fueran lo más moderados y discretos posible para evitar provocar quejas internacionales o poner a los alemanes en contra del régimen, otro grupo más numeroso abogaba por medidas drásticas y despiadadas. Tras la noche de los cristales rotos, este último grupo prevaleció. Dado que las actividades criminales y homicidas habían sido públicas y generalizadas y contaban con el apoyo de gran parte de la población, no vieron motivo para moderar su modus operandi. A partir de ese momento, el antisemitismo se intensificaría, convirtiéndose en la principal política de Estado. La noche de los cristales rotos fue un gran punto de inflexión. Fue el momento en que las víctimas se dieron cuenta de que la situación solo empeoraría y los perpetradores descubrieron que durante muchos años la impunidad estaría de su lado. Ninety años de silencio, el monumento olvidado a los libros quemados por el régimen nazi. Los preparativos para estas quemas de libros duraron casi un mes. El 6 de abril de 1933, la Asociación de Estudiantes Alemanes Nazis comenzó a difundir la idea de una purga literaria contra estos escritores cuyo espíritu era, evidentemente, contrario al del entonces gobierno alemán. Por lo tanto, cualquiera que no adoptara las ideas del Führer o que simplemente pensara o viera diferente sería arrojado a la hoguera. Antes de arrojar los libros a las llamas, como si fueran criminales camino de la horca, se leyeron en voz alta algunas selecciones, como si se exhibieran al público, demostrando que su destrucción estaba justificada. Posteriormente, se leyó un veredicto que variaba según el libro del que se tratara. En el caso de las obras del creador del psicoanálisis, las palabras fueron: contra la exageración de los impulsos inconscientes basada en un análisis destructivo de la psique y a favor de la nobleza del alma humana, entrego las obras de Sigmund Freud a las llamas. Han pasado 90 años desde aquel suceso. Hoy, en el centro de la plaza Bebelplatz, una placa de cristal cubre una estantería completamente vacía, diseñada bajo tierra como monumento por el artista Milcha Mullmann, en memoria de los libros quemados. El tamaño de la estantería corresponde al espacio que habrían ocupado estos libros de haber sobrevivido a aquel fatídico día. Este suceso dio origen a las listas de títulos y autores prohibidos en Alemania y gran parte de Europa durante los años de dominación nazi. Como inquisidores, los seguidores de Hitler privaron a la gente del conocimiento durante varios años. No bastaba con despojarlos de sus posesiones y aniquilar a sus familias. También tuvieron que eliminar sus creencias, pasiones e ilusiones. Lo único que queda por pensar es: ¿por qué quemar libros? Al parecer no dañan a nadie, ni siquiera están vivos. Claro que Hitler comprendió lo más importante. No son tanto los libros, sino las ideas, las que pueden volverse peligrosas porque un libro, más que un arma, puede derribar imperios enteros.